paso a Pablo Reina. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos de costa a costa y de frontera a frontera. Y estamos ahora en Matamoros y hasta Baja California. Oye, qué relajo con que quitamos los estímulos a frontera, la gasolina. Se hizo un tremendo caos el día último, el día primero de abril. Largas filas, la gente desbordada tratando de adquirir gasolina. Y pues dijo mi mamá que siempre no, que se retrocede. Esto tiene una razón muy importante. Principalmente, pues se retiraron los estímulos fiscales a los combustibles, en donde el decreto del 2 al 8 de abril, pues ya no los contemplaba, lo que generó un incremento promedio de un 25 un 30% de incremento en el precio de la gasolina. Y pues esto lo golpea directamente pues, al bolsillo de los ciudadanos que se encuentran en frontera, en donde se supone que era la zona que más estaba subsidiando con el propósito de mantener los precios competitivos y a precio muy bajo. Pero realmente, ¿cuál fue la razón por la cual quitaron los estímulos? Se me hace un poquito ilógico porque no tiene nada que ver con nosotros. El hecho que en Estados Unidos estuviera por lo menos un 32% más caro que en México, pues decían que la gente, sobre todo más hacia ustedes que hacia nosotros, eh, la gente cruzaba la frontera y cargaba y provocaba un desabasto de gasolina para el consumo fronterizo. Ese fue el caso. En el caso de Tamaulipas y Nuevo León, no vivimos porque pues estamos pegados al lado de un estado que es Texas, que es 100% petrolero y refinador de gasolinas. Entonces, no veíamos ese impacto, siempre tuvimos gasolinas y todo, y no había ningún problema. Entonces, esa fue la lógica que ellos siguieron para quitar estos subsidios y desincentivar a que la gente de Estados Unidos cruzara México y cargara gasolina. Pero la lógica no era muy bien vista porque pues, a pesar de que ellos cruzaban, consumían, entonces venían de compras, venían de consumo en los restaurantes. Entonces, de alguna otra forma se generaba una derrama económica hacia la frontera, producto de la carga de gasolina que se estaba teniendo. Ahora, ahí depende mucho de la estrategia que el gobierno maneje, sobre todo para el abasto, porque a final de cuentas, pues, ¿cómo vas a restringir a una u otra parte? Porque no vamos a saber. Es bien dicho que en la frontera normalmente vas a encontrar placas norteamericanas circulando en la misma franja fronteriza sin ningún problema. Entonces, ¿cómo vas a saber a quién sí le voy a dar, a quién no le voy a dar? Si no, pues quítale todos los subsidios y que paguen todos parejo, pero pues la sorpresa es que el principal motor de exportación de la industria pues está en frontera y pues brincaron y tuvieron que decir que pues que se trató de un error. Bueno, ahí viene la consulta, quién sabe si está relacionado, pero que dejó muy mal sabor de boca, sobre todo con la frontera. Y pues deciden que sí, nuevamente se van, hasta le pusieron la palabra adicionales, va a haber subsidios adicionales al IEPS, al IVA y al ISR, sobre todo para frontera, para mantener la inflación y mantener el poder adquisitivo de los fronterizos. Y esto se va a aplicar principalmente a los tres tipos de gasolina que se manejan en el país. Entonces, básicamente se me hace muy extraño, bueno, ya está. El día de ayer, el día de antier, observabas largas filas después de que viene la quita de los estímulos. Las pobres gasolineras estaban vacías, estaban totalmente solas. El día de ayer que se anuncia que nuevamente entre los estímulos veías nuevamente las gasolineras totalmente vacías. Y pues resulta que hoy en la mañana a las 0 horas ya veías otra vez largas filas de todos los que nos esperamos para no pagar la gasolina en 23, 24 pesos. Veíamos hasta 30, 40 autos formados donde todos los autos estaban prácticamente vacíos, donde se tuvieron que esperar para el día de hoy para nuevamente cargar la gasolina. Así que, pues nuevamente estamos con el tema del subsidio pues vamos a ver qué tanto aguanta esto. Sé que está muy complicado porque los precios de la gasolina están por los cielos. Ya habíamos comentado aquí en el programa que, por ejemplo, Alemania, que es el país de los más caros del mundo, 48 pesos el litro de la gasolina. Francia, España, Bélgica, el Reino Unido, todos ellos andan muy altos en cuanto a su precio. Y en el caso pues de nuestro país andamos en 18 cuando
el promedio debería andar como en 29, 30 pesos el litro. Pero pues ahora sí que es una estrategia de control inflacionario y para no dejar desprotegidos a las personas que menos tienen, por eso se ha venido este caos, sobre todo inflacionario, que como te lo dije, vamos a tener por mucho tiempo de qué estar hablando de la inflación. Y pues tocaron un tema sensible. La gasolina es un punto directo a la inflación y a la pérdida de poder adquisitivo. Y es que no sé si ustedes, pero Baja California tiene el 8% de inflación, la más alta que ha reportado INEGI en la frontera, pues, y luego con este tema del descontrol que se tuvo del precio de la gasolina, y luego creo que algunos gasolineros compraron justo cuando quitan el subsidio, y no sé si tienen que vender con el subsidio o se los va a compensar de alguna manera Hacienda. No sé. Desconozco, pero sí había caras muy largas. Acá la Asociación de Gasolineros de la Franja Fronteriza, pues casi casi estaban con manifestaciones. Muchos alcaldes salieron pues, a protestar porque estaban pues bajo una medida de descompetencia desleal, de acuerdo como lo plantearon y como lo dijeron. Y pues todo esto, a final de cuentas, no es otra cosa más que una pérdida de control. Sabemos que no depende de nosotros, pero sí tienes que planear exactamente cómo le vamos a hacer para poder mantenernos sin que la gente deje de perder poder adquisitivo. Imagínate, a gasolina alta, inflación alta, ¿qué poder adquisitivo que vendemos? Perdemos empleos. Y es que es un desconocimiento, es una medida que toman del centro con un desconocimiento total de cuál es la dinámica de la frontera, porque pues tenemos una dinámica ya de cruces fronterizos muy altos, ya que son cotidianos. Y si dicen es que están pasando nada más a comprar gasolina, pues sí le pegan en toda la torre a la dinámica, porque aprovechan que vienen a otras cosas y cargan gasolina, no están Sí, viniendo exclusivamente a cargar gasolina. Y pues sí, sí que alteraron todo el tema y gran susto que también le pusieron a la población fronteriza de este lado de la frontera, que pues con una inflación muy alta y luego con la gasolina más alta, pues no pintaban ahora, muy hay halagüeñas que las. recordar que en el lado norteamericano también tienen inflación alta, cosa que no habían experimentado ellos durante mucho tiempo. Y eso también, con un dólar fortalecido, pues la gente viene con un dólar casi ahorita están 19.79, pero como estábamos en 20, con 20 pesos llenaban un tanque y aparte comían muy barato y compraban bienes y servicios baratos. De hecho, observábamos tiendas de conveniencia que son de marca en Estados Unidos y que se encuentran en el lado fronterizo, que veías norteamericanos comprando sus despensas porque les sale mucho más barato que comprarlas en Estados Unidos. Nunca se había visto en la historia que Estados Unidos tuviera una inflación de casi un 6% y que se estuvieran ahora sí quejando los norteamericanos de que no les alcanza. Sí, así es, pues esperemos que tenga efecto la corrección de Hacienda, porque aquí nos habían dejado pues fuera Tijuana, fuera Mexicali, Tecate, las ciudades que tienen la frontera, ¿no? Nosotros estamos en 100 kilómetros dentro En la franja. de la franja, pero no estamos directamente en la frontera. Y ellos sí les dijeron que no, entonces se generó pues de repente una confusión, un caos y mucha incertidumbre con la gente, sobre todo, pues ahorita se supone que vienen los días de Semana Mayor, los días de asueto, ¿no? De Sí. vacaciones a partir de la próxima semana y pues ahí fue donde justo. No, y lo que se está buscando es movilidad. Imagínate si no se mueve la gente porque la gasolina está cara, pero inmediatamente se reflejó en todo, o sea, en toda la frontera, los incrementos en precios. A mí ya me estaban hablando la cartonera de que me aumentaron, me estaba hablando los de la verdura porque el transporte. Y es que también la frontera estamos retirados de todo. A Así es. llegar a Tijuana no es cualquier cosa, llegar a Nogales, llegar a Reynosa, llegar a Laredo, a Matamoros, pues estamos muy retirados y lo que nos sale muy caro es el costo del transporte. Imagínate los costos de los alimentos para llegar hasta acá. Muchos aprovechaban y cargaban gasolina en la frontera y se regresaban.
Así es. Inclusive los transportes de autobús ya habían aumentado hasta un 15% sus precios. En un día aumentaron, aparecieron otras tarifas en los tabuladores de compra de boletos por internet. Y el transporte ya se estaba manifestando con incrementos. O sea, generó un caos en menos de 24 horas todo esto. Sí, no, estuvo tremendo, tremendo este asunto, pero te digo que es una medida que, pues, que lo toma sobre las rodillas Hacienda, a lo mejor lo ve frío en los números, pero cuando desconocen la dinámica de la frontera, pues sí nos pegan en toda la torre, como luego se dice. Y bueno, pues, nosotros lo más cercano en nuestro propio estado de ciudades productoras de insumos, de hortalizas y eso, pues están en San Quintín, ¿qué te gusta? 5, si nosotros en Ensenada estamos a 3 horas, a Tijuana 4, a 5, Mexicali, o sea, no hay mucho para dónde hacerse. Pues Pablo, muchas gracias por compartir Gracias a con ti. nosotros este tema tan importante que afecta a la frontera el precio de la gasolina. Muchas Un gracias y saludo a todos allá. nos escuchamos.